Zack Snyder, el director que soñó con construir mundos gigantescos, el arquitecto de universos oscuros, épicos, héroes caídos y batallas imposibles. Pero hoy, la persona que ayudó a dar forma a los héroes más poderosos del planeta y que volvió muchos sueños realidad, su imperio creativo parece derrumbarse. Pero esto parece no ser reciente. Después de todo lo que pasó con Warner y HBO y el Snyder Cut, Netflix, quien alguna vez lo recibió como un rey sin cadenas y el que tenía tantos planes para él en el futuro, ahora ha cancelado proyecto tras proyecto. ¿Qué pasó con el visionario de 300? Con el hombre que nos prometió una nueva era en el cine de superhéroes. ¿Fue la industria la que le dio la espalda o su ambición creció más de lo que sus historias podrían sostener? Hoy vamos a descubrirlo. Este es el ascenso, la caída y quizás la próxima resurrección de Zack Snyder. Zack Snyder no llegó a la industria para contar historias pequeñas. Creció en un ambiente artístico. Su madre era pintora y profesora de fotografía. A los 11 años su mamá le compró una cámara Super 8. Con esta cámara empezó a hacer sus primeras películas caseras. Para formarse profesionalmente, estudió pintura durante un año en una escuela de artes en Londres. Luego se trasladó al Art Center College of Design en Pasadena, donde obtuvo el título en Bellas Artes, especializado en cine en 1989. Desde el inicio, su cine buscó elevar el mito, héroes que cargan el peso del mundo, batallas que parecen el fin de los tiempos y un estilo visual que se volvió marca registrada. En 2004 hizo su debut como director de largometraje con el remake de Dawn of the Dead, un clásico del cine de terror. El resultado fue suficientemente bueno como para llamar la atención de estudios y el público. 2 años después dirigió 300 y se convirtió en un enorme éxito. Su estilo visual, altos contrastes, tonos dramáticos, cámara lenta, peleas épicas, lo distinguió inmediatamente. Ese éxito le dio un nombre. Snyder ya no era un director más, era el director con estilo propio. Ese estilo mezcla violencia, estética pictórica, dramatismo, un sentido casi mítico del héroe y tragedia, algo poco común en Hollywood en ese momento. Tras 300, Snyder dirigió Watchmen. Su tratamiento visual, su fidelidad estética a los cómics y su audacia cinematográfica reforzaron su reputación. Ya en 2013 dio un salto grande. Con Man of Steel revivió un ícono del cine de superhéroes, demostrando que podía trabajar con franquicias gigantes y presupuestos altos, manteniendo su estilo oscuro y serio. Con su reinterpretación de los dioses modernos en Man of Steel y Batman v Superman, Snyder se ganó una legión de fans que vieron en él al arquitecto de un nuevo tipo de cine enfocado a historias épicas. Su ascenso fue tan fuerte porque tenía mucha formación artística sólida, no solo como cineasta, sino como persona con ojo para la imagen, composición, color y luz. Eso es lo que lo diferenciaba. Y con sus resultados en taquilla y éxito comercial, generó confianza en los estudios, productoras y público. Su visión era clara, no hacer películas, sino universos, conectados, profundos, cargados de símbolos, religión, tragedia y fantasía. Pero esa misma ambición que lo elevó, sería también la espada de doble filo que complicaría su camino después. Porque cuando tu cine siempre apunta a lo más alto, la caída puede sentirse aún más dura. Y para Snyder, esas caídas estaban por comenzar. Auge y caída del universo que quiso construir. Después de años construyendo mundos, llegó la hora de unirlos. Con Man of Steel, el mundo conoció su versión de Superman. Con Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman y Superman cruzaron caminos por primera vez bajo su visión. Y todo parecía encaminado hacia un gran universo compartido de héroes. Esa era la gran promesa de Snyder. La idea, audaz y ambiciosa, era construir un universo cinematográfico oscuro, épico y complejo. Un Snyderverso, lleno de mitos, tragedias y épica moderna. Muchos fans creyeron en ese sueño. Que se volvió tan caótico casi como una pesadilla. Con la película Justice League del 2017, una de las más caras de la historia, costando alrededor de $300 millones, los problemas comenzaron a mostrarse. Snyder abandonó la producción antes de su finalización, por razones personales, y el proyecto fue reescrito y concluido por otro director. El resultado, una película complicada, con cambios de tono, y que no logró consolidar el universo de la forma que se planeaba. Ese es el principio del declive. Estoy cansado del mundo, de la gente. Las secuelas, spin-offs y proyectos que estaban en carpeta, películas de personajes secundarios, nuevas historias, expansiones de universo, fueron cancelados o quedaron en el olvido. Lo que pudo ser un universo oscuro, fuerte y unificado terminó siendo una promesa incumplida. Snyder perdió el control creativo, Warner cambió de rumbo, y lo que había comenzado como un sueño ambicioso acabó en desunión, recortes y cancelaciones.
Bro, entonces cuando todo parecía perdido, una última chispa encendió la esperanza. Los fans no se rindieron. Años de presión, hashtags, campañas en redes, firmas, llamados. Las voces gritaban, #Release the Snyder Cut. Y contra todo pronóstico, sucedió. Warner aceptó financiar la versión original de Snyder y otorgar otros $70 millones para finalmente lanzar Zack Snyder Justice League, que llegó como un regalo para el fandom. 4 horas de reapropiación creativa, tono oscuro y esa épica visual que solo él sabe construir. Snyder por fin volvió al control y terminó su película tal y como la imaginó. Muchos lo vieron como una reivindicación, una victoria del público, una prueba de lo que el Snyderverso pudo haber sido. Pero esa victoria fue efímera. Ni el entusiasmo, ni los números, ni el ruido en redes, ni el amor del fandom lograron cambiar el rumbo de la industria. Warner ya había decidido abandonar ese universo. Y aunque el Snyder Cut fue un triunfo simbólico, no fue el renacimiento que todos esperaban. Así que Snyder tuvo que mirar a otro lado. Si Hollywood no quería su universo, él haría el suyo. Una galaxia nueva, una revolución espacial, su nueva gran apuesta. Rebel Moon. Rebel Moon, la gran apuesta que no funcionó. Después de su turbulenta salida del mundo de superhéroes y franquicias gigantes, Zack Snyder buscó crear algo completamente suyo. Regresar a lo que lo había marcado: horror, acción, caos, y encontró el refugio en Netflix. Así nació Army of the Dead, una cinta posapocalíptica ambientada en una Las Vegas invadida por zombies, donde un grupo de mercenarios planea el mayor robo de su vida. La película tuvo éxito, fue popular, viral, despertó nostalgia por el zombie haste y generó interés inmediato. Se estrenó también una precuela spin-off, Army of the Thieves, expandiendo el universo. Y la ambición era real. Se planearon secuelas, series animadas, más historias, un universo zombie compartido, bajo la visión de Snyder. Pero el éxito no bastó. Con los años, pese a la fanbase y a los proyectos en marcha, Netflix decidió poner todo en pausa. Las secuelas fueron descartadas, los spin-offs cancelados, el spin-off animado casi estaba listo. El universo murió antes de despegar del todo. Army of the Dead se convirtió en un experimento fallido, o al menos abortado. Y de hecho, Rebel Moon y su bajo rendimiento tuvo mucho que ver con la decisión de no continuar con este universo. Pero no nos adelantemos. Un trato millonario, libertad creativa total y una promesa tentadora: construir un nuevo universo propio dentro de la plataforma. Y así nació Rebel Moon, su propio proyecto estelar, una saga de ciencia ficción con ambiciones de epopeya interplanetaria. ¿La promesa? Mundos alienígenas, mitología propia, rebelión contra imperios, un nuevo universo que resucitaría su capacidad de asombrar y crear legiones. Era la carta de libertad creativa de Snyder, después del choque con estudios grandes. Un proyecto original, sin personajes prestados, sin referencias externas, su lienzo propio. El plan era ambicioso. Originalmente se pensó en una trilogía, con posibilidad de expandirse hasta 6 películas si todo funcionaba. Incluso se escuchaba de rumores de series, videojuegos y una franquicia completa. Visualmente era espectacular, sí, pero narrativamente el impacto fue otro. La primera entrega de Rebel Moon fue recibida con reseñas negativas, con la crítica señalando una historia confusa y poco desarrollada. Y mientras Netflix seguía apostando por la secuela, The Scargiver, el daño ya estaba hecho. El universo que pretendían hacer como una nueva épica espacial no logró despegar correctamente. Esta segunda entrega se considera la peor calificación de toda su filmografía hasta ahora, según críticas especializadas. Y aun cuando ambos títulos entraron en los listados de más vistos de streaming de su plataforma, al inicio, los números no mantuvieron su impulso. Tras un pico inicial, el interés cayó con rapidez. Bro, Rebel Moon tenía expectativas muy altas. Se vendió como un Star Wars mezclado con una visión de Snyder. Pero esa promesa exigía contención narrativa, carácter propio, coherencia interna, elementos donde muchas personas sintieron que falló. En muchos casos, la llamaron película sin alma. También tuvo un lanzamiento muy confuso. Primero presentaron cortes suaves y prometieron versiones originales más duras que generó desconfianza. Si ya lo que veías no convencía, la promesa de algo mejor no bastó para recuperar la credibilidad y muchos ni siquiera llegaron a ver esas versiones completas. Y hoy vivimos un boom de contenido de streaming, universos de fantasía, ciencia ficción, superhéroes, etc. Para destacar necesitas más efectos, necesitas narrativas frescas, y Rebel Moon quedó atrapado entre nostalgia por su arte visual y demanda por profundidad real. Invertir en sagas largas es costoso. Si la audiencia no responde fuerte o sostenidamente, o las críticas son demoledoras,
Plataformas como Netflix deciden cortar antes de que la inversión crezca aún más. Y eso pasó aquí. Y Rebel Moon era su intento más libre y personal, pero a veces la libertad aumenta la responsabilidad. Y si falla, la caída puede pegar duro. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie. Twilight of the Gods. Tras los tropiezos de sus universos anteriores, Zack Snyder apostó por algo distinto. Animación adulta, mitología, violencia, oscuridad. Así nació Twilight of the Gods. Su incursión en el mundo de la animación, con dioses, venganza, traiciones y una apuesta distinta al cine tradicional. El estreno de la película se dio el 19 de septiembre del 2024. La historia gira en torno a una guerrera llamada Sigrid y un rey mortal, cuya boda se ve arruinada cuando Thor interrumpe y destruye su clan, lo que desata una furiosa búsqueda de venganza, guerras entre mortales, gigantes y dioses. En cuanto a la crítica, obtuvo reseñas relativamente favorables. En Rotten Tomatoes aparece con un 76% de aprobación. Muchos vieron la serie como una renovación, animación adulta, mitología, estética oscura, algo diferente al mainstream de superhéroes o fantasía suave. La combinación de acción brutal, fantasía y elementos míticos prometía atraer público específico. Además, con la experiencia visual de Snyder, su fama y la libertad que ofrece Netflix para formatos animados, parecía una apuesta ideal para reconstruir un imperio creativo en otra forma. ¿Qué salió mal? Donde nada puede mal ir, sal. A pesar del potencial, al final la serie no logró consolidarse. Netflix decidió no renovar para una segunda temporada. Aunque tuvo algunas semanas en rankings diarios en varios países, no logró entrar al top 10 global semanal de Netflix, un parámetro importante para la renovación. El interés por la serie fue demasiado limitado, mayormente fans de Snyder o amantes de la fantasía oscura. No alcanzó a ser un hit masivo ni captar una audiencia suficientemente amplia. En favor de Snyder, Twilight of the Gods no fue el único proyecto cancelado. Coincidió con otras series animadas que también recibieron el hachazo. Este desenlace marca simbólicamente el fin de lo que muchos llamaban el Snyderverso en Netflix. Con Army of the Dead, Rebel Moon y ahora Twilight of the Gods cancelados o en pausa indefinida. La plataforma parece haber perdido la fe en su fórmula. Ya no, hijo. No te creo. ¿Y ahora qué sigue para Snyder, bro? Después de tantos mundos inventados, cancelaciones y promesas rotas, ¿qué queda para el director que apostó tan fuerte al universo propio? Según los reportes más recientes, Snyder ya no apuesta por grandes sagas de fantasía o universos compartidos como los años de antaño, al menos por ahora. Su próximo proyecto confirmado es The Last Photograph, descrito como su proyecto pasión. No es ciencia ficción ni fantasía espacial, parece más íntimo, posiblemente con menor presupuesto que sus grandes películas. También está vinculado a un proyecto diferente, una película inspirada en artes marciales, titulada Brawler, lo que representaría un giro total respecto a su estilo más conocido. En un contexto donde sus últimos proyectos en streaming fueron cancelados o no cumplieron expectativas, incluso con fanbase, este cambio de escala podría permitirle reconectar con su voz, sin tanto ruido de expectativas. Al final, el universo de Snyder queda reducido a sus éxitos pasados y a la nostalgia de lo que pudo haber sido. Y aunque algunos de sus proyectos sigan en pie, como su película personal de The Last Photograph, ya nada garantiza que vaya a retomar la escala épica que alguna vez soñó. Quizás la moraleja sea esta: el talento, la ambición y la visión no bastan para lograr conectar con un territorio en común. Ese territorio llamado audiencia, industria, tiempo. Zack Snyder siguió su instinto, buscó romper moldes, crear dioses, cielos, galaxias. Pero el cine, como la vida misma, también exige raíces, coherencia, ritmo, resonancia. Y a veces, ese equilibrio se pierde. Su legado no se borra, sus películas seguirán vivas, pero los mundos que quiso construir, multipropósitos, infinitos, atemporales, quedan hoy como castillos en el aire. Tal vez eso es lo más poético de todo, un recordatorio de que, en Hollywood, tan fácil es crear un dios como verlo caer. Bro, ¿cuál es tu película favorita de Zack Snyder? Watchmen. ¿Por qué? Porque aparecen un chorro de personajes bien chidos. Está Dr. Manhattan, Rorschach, Ozymandias. Yo creo que mi película favorita de Zack Snyder sí es la Liga de la Justicia, pero la versión de Snyder. Sí. Esa, no manches. Cuando vi a Flash correr, o sea, Ay, cuando vi que retrocede y que... Ya sé, bro. Y luego No manches, aparece un esa Green película. Lantern ahí. Sí, esa película es fuerte.